Que nadie llore, fiel a su destino, cumplió su cita con la muerte ciega. Esta tarde, en la ciudad de Mercurio y Villa Rica de Oropesa, su programa Contracultura al estilo podcast tiene el honor de entrevistar al profesor, licenciado en Letras, magíster en Filosofía, conferencista, escritor e investigador de la historia argentina, Franco Ricoveri, quien nos atiende desde Bellavista, Buenos Aires. Y con esta amauta vamos a conversar y a la vez conocer sobre uno de los eventos bélicos más importantes de la historia del siglo pasado que haya ocurrido en las latitudes sudamericanas. Hoy vamos a hablar de la Guerra de las Malvinas. Y es muy importante conocer este evento, ¿no? Antes de iniciar la conversación con nuestro invitado, vamos a escuchar una canción que tiene mucho que ver con esta guerra. Allá en el sur de la patria se escucha un grito valiente. Váyanse, me quedo solo para frenar los ingleses. Como las balas de los piratas salvajes me pasaban como brasa buscando sangre y coraje. Cuidado, ingleses pirata, porque aquí hay un argentino que nunca habrán de vencer, la gloria fue su destino. Está en la historia bravía del soldado Poltronieri, que defendió con valor Malvina de los ingleses. Tenía un brazo de acero, era su ametralladora. Tiro, me repliego y tiro hasta encontrar a mis tropas. Cementerio malvinero, donde hubo un resucitado, según decía un sargento. Cuidado, ingleses pirata, porque aquí sobra coraje. Como el regimiento Seyvidita, no hay quien los pare. Está en la historia bravía del soldado Poltronieri, que defendió con valor Malvina de los ingleses. Muy buenas tardes, maestro, a estas latitudes, ¿no? Por estas ondas radiales. Maestro Ricoveri, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Me siento muy halagado y emocionado por desde estas tierras andinas estén interesadas por Argentina, por la historia que nos une, y escuchando ahí la música que honra a nuestros combatientes. Así que, Jorge, muchas gracias por llamarme y charlar. Gracias a usted por brindarnos este tiempo, y tenemos que decirles a nuestros radioescuchas en este episodio al estilo podcast que el maestro Franco Ricoveri también ostenta el honor de haber servido a su patria como soldado en la provincia de Neuquén de la Patagonia Argentina, y eso también es un dato muy importante y que le da mayor valor a la explicación que nos va a dar el maestro Ricoveri. Le agradecemos nuevamente por su tiempo y disposición a conversar con nosotros sobre este tema tan importante para nuestros pueblos. Y digo nuestros porque hay una historia de apoyo mutuo entre nuestras naciones. Nótese que no digo estados o gobiernos, sino naciones. Iniciando ya con la entrevista, maestro Ricoveri, para entender la guerra de las Malvinas hay que remontarnos. ¿Cuáles son los antecedentes para que haya ocurrido esta conflagración, ¿no? Tanto en Argentina como en Gran Bretaña? ¿Cómo era el contexto en esa época? Bueno, uno podría distinguir dos cosas, ¿no? Uno, los antecedentes en las islas propiamente dicho, o sea, desde cuando fueron descubiertas, pobladas
invadidas por los ingleses, y otra es una vieja disputa que va a tener la corona británica con Argentina, tratando de, en particular, pero en realidad es la voracidad del imperio británico por todo el mundo, ¿no? Entonces, si hablamos de lo primero, el derecho argentino sobre las islas, sintetizándolo, fueron descubiertas en el año 1520, barco de la famosa expedición de Magallanes, la expedición que da la vuelta al mundo. Desde entonces figura en los mapas, desde entonces se la considera española, fue colonizada por España, fue después heredada por Argentina, tuvo sus gobernadores, sus gobiernos, hasta que en el año 33 la invasión británica cruzando aquí desde entonces las ocupan ilegalmente. Por otro lado, en lo general, pocos años antes, en 1806, 1807, había habido dos grandes invasiones inglesas hacia Argentina, donde participaron miles de combatientes, ¿no? En la primera fueron más de 2.000 y en la segunda más de 15.000. Imagínense lo que era transportar en aquella época 15.000 combatientes. Podemos decir con orgullo en ambas invasiones los argentinos, que todavía no lo éramos propiamente dicho, armamos como pudimos a la gente y se la sacó a las patadas, podríamos decir. Así que esa había sido una sangre en el ojo que el inglés no olvida, ¿sí? Serían los antecedentes más lejanos. Desde entonces Argentina va a reclamar, enseñar en las escuelas que estamos esperando la restitución de un territorio propio. Este dato es interesante, maestro, porque ustedes ya tienen una historia de haber luchado contra los ingleses, ¿no? Argentina, entonces, puedo decir, siempre, como decimos acá en el Perú, ¿no? Ha puesto el pecho, por lo menos en ese sector de América del Sur, para luchar contra el imperialismo, en este caso inglés. Y ese es un dato interesante, porque por acá no se sabe mucho de esas incursiones inglesas con esas intenciones colonialistas, ¿no? Y eso es muy importante, maestro, que usted nos está ilustrando. Hay muchos personajes importantes en esta guerra. Uno de ellos es Galtieri, por ejemplo. Nosotros queremos saber quién fue Galtieri, cuál fue esta trascendencia, ¿no?, de Galtieri y de Margaret Thatcher, ¿no? Alguien que ya los jóvenes de ahora no conocen, pero los que ya pasamos los 40 sabemos quién ha sido y queremos que nos haga recordar y también los ilustra a los jóvenes, ¿no? Y el papel de ellos, ¿no? Y cómo así se emboca en una guerra. Sí, había muchos intereses económicos, geopolíticos en torno a las islas, ¿no? Se puede decir que la preguerra fue preparada de los dos lados, por los ingleses con ciertas provocaciones, preparándose también militarmente. Es curioso que la invasión argentina fue el 2 de abril, no, la recuperación argentina, la recuperación de las islas fue el 2 de abril de 1972, y unos días antes, ya el 26 de marzo, el Reino Unido mandó su flota de submarinos para esta zona. Y 3 días después, el 5 de abril, manda toda su flota, cerca de 200 barcos para recuperar las islas que habían perdido. Así que la cosa venía preparándose de los dos lados. Yo creo que acá son ciertamente los personajes más famosos. Galtieri, presidente argentino, Margaret Thatcher, primera inglesa, pero no son los más notables, ¿no? Los más notables son los que pusieron el pecho desde el mayor amor a la patria, ¿no? Ambos gobernantes venían con procesos de desgaste, huelgas, y tratando de recuperar su prestigio y su popularidad, y la guerra siempre es una ocasión que se elige para tratar de unir al pueblo. Bueno, más allá de eso, la verdad es que la historia, hay detalles que todavía no lo sabemos. Cuánto fue una provocación inglesa en la que los argentinos cayeron inocentemente, o cuánto fue
un plan argentino para recuperar las islas sin que los ingleses lo sepan. El 2 de abril claramente los ingleses los estaban esperando. La playa estaba minada, los submarinos estaban viniendo para acá, los barcos se estaban preparando, así que no hubo sorpresa. Creo que es lo más que podemos decir de estos personajes. Los dos apelaron al amor patriótico de sus pueblos respectivos para recuperar lo que nos correspondía y el otro para vengar un poco la afrenta que le habíamos producido los argentinos ya por tercera vez. No se olvidaban seguramente de las dos grandísimas intentonas de hacerse de Argentina que había tenido Gran Bretaña unos años antes. Claro, en esta guerra se conoce bastante pues los nombres de los líderes en este caso, ¿no? Claro, usted lo ha dicho, grandes hombres han luchado y han dado su vida y han demostrado con tácticas y estrategias militares, hablando en el caso militar, pero estoy seguro también ya nos contará sobre los civiles también, el comportamiento de la sociedad argentina, ¿no? Margaret Thatcher, pues, la dama de hierro, ¿no? Famosa mujer, y que incluso en su país antes de la guerra ya le habían puesto otro apodo, ¿no? La robaleche, le decían, ¿no? En Inglaterra, porque había, dice, un sistema ahí de como un vaso de leche, algo así para los chicos en el colegio, y ella lo anuló, y por eso ya en su país le pusieron ese apodo. Es interesante conocer también a estos líderes y cómo reacciona el pueblo argentino ante esta noticia el 2 de abril de 1982, ¿no? Tú estás descansando, te despiertas, enciendes la caja boba o la televisión o la radio y te enteras de que estás en guerra y todavía contra una potencia militar y económica, ¿no? Como es Inglaterra. ¿Cómo reaccionaron? Bueno, eso es muy impresionante, porque yo, como decías, en esa época era soldado conscripto, tenía 18 años, la conscripción, ¿se acuerdan que era obligatoria en gran parte del mundo? Después fue cayendo. Estaba en una zona patagónica, la provincia de Neuquén, y recuerdo que ese día, cuando en la formación de las mañanas, el teniente coronel en ese entonces nos informa las Malvinas habían sido recuperadas. Cuando volvimos, los soldados nos pusimos a hablar, a charlar entre nosotros, y la sensación era esta. Después vamos a la más importante. Yo cuento una pequeñita historia para hacer después el contexto. Nos metimos con los ingleses, tercera potencia mundial en este momento. Va a estar complicada la cosa, probablemente perdamos, pero tenemos que estar ahí, ¿no? Y gran parte del batallón en el que estaba yo, una grandísima parte, se sentó como voluntario. Y así pasó por toda la geografía de nuestra patria, y más allá de nuestra patria, ¿no? Olas de voluntarios por todas partes. Yo eso no lo vi porque estaba fuera, pero lo vi con historia, ¿no? Olas de voluntarios hasta mayores que decían, ancianos que decían, quiero ir aunque sea para cocinar. Por supuesto que con la certeza de que se peleaba contra una potencia y que perder era posible, pero improbable. Pero hay cosas más importantes por las cuales vale la pena luchar y hasta morir. Una es el honor, una es la propia tierra. Y eso fue lo que movió a los argentinos en Malvinas y a dar realmente un ejemplo impresionante. En esa época me tocó también recorrer algunos pueblos para como soldado, ¿no? Para unos festivales que se hacían populares para recaudar dinero y regalos para los soldados. Y a mí me queda grabado en la memoria, por ejemplo, dos ancianos que se sacaron sus anillos de casamiento del dedo y se ponían como ofrenda también para poder ayudar desde su pequeñez en esta causa que los unían, ¿no? Probablemente esa fue la última vez que los argentinos se unieron
profundamente y por algo importante. Lamentablemente después la historia corrió por otros caminos y la desunión se fue profundizando cada vez más. Uh-huh. Bien, es una historia de novela, se han hecho películas también, del lado argentino, del lado inglés también, hay documentales sobre esta guerra. Me imagino esa emoción, ¿no? Mezclada con temor y con bravura, este sentir patriótico, ¿no? De amor a su nación, a su país, a su tierra, actos heroicos de muchas formas. Es lo que usted nos está contando sobre esos dos señores ancianos que dan sus alianzas, sus anillos de matrimonio para que los soldados tengan alimentos, ropas, armas. Ese es un acto heroico, ¿no? Y romántico sobre todo, y solamente se puede dar cuando uno ama a su país, ¿no? En la guerra de las Malvinas también se han desarrollado muchas batallas, y hay una cosa que a mí me parece importante resaltar, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial se dieron batallas aeronavales, ¿no? Como la de Midway, por ejemplo, ¿no? Estas batallas que se realizaron en las Malvinas tuvieron ese nivel. Es decir, estamos hablando de portaaviones, barcos, submarinos, estamos hablando de aviones de guerra, ¿no? En tierra, barcos hundidos, y aviones que argentinos que atacaban a naves, a barcos ingleses. Ese es un nivel altísimo de guerra del primer mundo. ¿Cuáles son las que tienen mayor significancia para sus compatriotas? Y esto lo hago con el mayor respeto, sin querer restar el valor a todo acto militar o civil que haya habido durante la guerra, ¿no? En la guerra y luego de la guerra, ¿no? Pero siempre hay algunas que son más importantes o más conocidas. ¿Cuáles son esas batallas que debemos conocer los peruanos y sobre todo todos los que nos escuchan, ¿no? Por ejemplo, acá en el Perú tenemos la batalla de Tarapacá, ¿no? Huamachuco. Hay una serie de batallas en nuestra patria. ¿Ustedes cuáles son las que más reconocen en esta guerra? Bien, ahí los combatientes de Malvinas, veteranos de guerra, hoy les gusta más hablar de la batalla de Malvinas que la guerra de las Malvinas. ¿Por qué? También les gusta que los llamen excombatientes, porque la guerra no terminó. Se tendrá que combatir de otras formas, pero hasta que no haya justicia, la guerra se mantiene. Así que se puede hablar de aquello como una batalla que duró un tiempo largo, fueron no llegaron a 2 meses. Abril fue tranquilo, mayo empieza a ser más movido, y el 14 de junio la rendición argentina, ¿no? En ese periodo, que no es tan largo en comparación con guerras que han durado años, pero sí es muy intenso, hubo grandes combates aeronavales, los más grandes desde la Segunda Guerra Mundial. De hecho, Argentina pierde sobre todo el famoso General Belgrano, un barco donde se mueren la mayor cantidad de los muertos argentinos en Malvinas, y por otro lado los ingleses pierden pierden 8 barcos hundidos, más un montón de otros barcos puestos fuera de combate. No había pasado eso tampoco desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no? La Fuerza Aérea Argentina, también había Fuerza Naval Aérea, realmente combate con medios muy inferiores, combate desde el continente a mucha distancia. Los aviones llegaban con muy pocos minutos de autonomía para poder combatir sobre las islas, y sin embargo hubo días donde los ingleses sufrieron terriblemente, ¿no?
para la Fuerza Aérea Argentina la batalla de Bahía Grabal fue muy, muy gloriosa. Pero en general, más que hablar de batallas concretas, estamos hablando de todo lo que fue la gran batalla de Malvinas, donde hubo, por un lado, muy malas estrategias. Las estrategias son, digamos, lo que hacen los generales, strategos en griego, son los que tienen que marcar las estrategias, y la verdad que de los dos lados las estrategias fueron malas. Los ingleses tenían una superioridad en armas, también en combatientes, enorme, ya un poderío económico y tecnológico muchísimo mayor que los argentinos, y sin embargo ellos mismos reconocen que estuvieron en dos momentos a punto de perder, y el final fue casi como aquella famosa pelea entre Muhammad Ali y Joe Frazier, que ganó el que se levantó, porque el final estuvo casi con las fuerzas de ambos contendientes extenuadas, y se podía aguantar muchísimo, muy poco más. Es muy interesante eso, como los mismos británicos relatan lo que se encontraron, porque venían con todo el discurso de que iban a pelear contra chicos mal armados, y se encuentran con verdaderos leones que luchan con todo lo que tienen, y que en muchas ocasiones los hicieron temblar y retroceder, ¿no? Así que ahí, más que batallas, a la pregunta, yo diría, ahí hay héroes que se agarraron a la tierra con todo lo que tenían y dejaron su sangre para que no nos olvidemos. Lo malo es que nos olvidamos. Wow. Actos heroicos, ¿no? En todo, en la tierra, mar, aire. Los héroes principales que ustedes tienen de la guerra, claro que todos fueron héroes, pero los héroes así que han resaltado más en la guerra de las Malvinas, maestro. Por ejemplo, nosotros tenemos en la guerra del Pacífico tenemos a Grau, a Lagnesi, ¿no? Alfonso Ugarte, tantos héroes que tenemos, Mariscal Cáceres, ¿no? ¿Ustedes qué héroes tienen ahí para que nos ilustre, maestro? Me da cierta envidia lo que me estás contando, porque eso muestra un corazón generoso del pueblo peruano que no siempre los argentinos hemos tenido. ¿En qué sentido? Si uno le preguntase a la mayoría de la gente, a aquella misma gente que aplaudía y que se emocionaba con la recuperación, quiénes son esas figuras, y empezarían a patinar sin ningún nombre en concreto. Y la verdad es que hubo muchísimos. Yo no querría señalar demasiado en particular, porque tendría también la injusticia de los que quedan atrás. En el momento, antes de empezar la charlita esta, se estaban pasando una canción de un amigo, Alejandro López, que hablaba sobre el capitán Yaquino. Yaquino fue el primer muerto en la recuperación de las islas. La recuperación, que se llamó Operativo Rosario, fue lo mejor que se hizo así estratégicamente, fue impecable. La orden era, si tenemos que morir, morimos nosotros, pero no matamos a nadie. Y el capitán Yaquino dio su vida justamente para no tener que matar a nadie del enemigo. Ahí Argentina quería mostrar su grandeza de espíritu y lo mostró, ¿no? En ese operativo hubo tres figuras espectaculares. Una es el almirante Busser, otra el coronel Senelvin, una figura que tendrá que estar en los libros de historia también, y él, que nombrábamos recién, el capitán Yaquino. Y después empezaron a ver por todas partes. Yo querría
si te parece bien, leerles una carta muy breve del teniente Roberto Esteves, que es otro de estas figuras grandes, que les va a servir a los que oigan para entender lo que era el espíritu de estos combatientes, sobre todo lo que era el espíritu de los soldados, de los que estaban en las trincheras, que son los que nos interesa más recordar. Así es. Los que estaban en las trincheras, los que estaban en los aviones. Una carta muy cortita, sí, por favor. pero que les va a impresionar. Fue a su padre, la dejó por si no volvía. Antes de partir escribió esta carta, o sea que lo tenía muy claro la posibilidad de su propia muerte. Y dice así: querido papá, cuando recibas esta carta, yo estaré ya rindiendo cuentas de mis acciones a Dios nuestro Señor. Él sabe lo que hace y así lo ha dispuesto, que no era en cumplimiento de mi misión. Pero fíjate vos qué misión, ¿no es cierto? ¿Te acordás cuando era chico y hacía planes y enseñaba vehículos y armas, todos destinados a recuperar las Islas Malvinas y restaurar en ellas nuestra soberanía? Dios, que es un Padre generoso, ha querido que su hijo, totalmente carente de méritos, viva esa experiencia única y deje su vida en ofrenda a la patria. Lo único que quiero pedirles es, primero, que restauren una sincera unidad de la familia bajo la cruz de Cristo. Segundo, que me recuerden con alegría y no que mi vocación sea la apertura de la tristeza. Y muy importante, tercero, que recen por mí. Papá, hay cosas que en un día cualquiera no se dicen entre hombres, pero que hoy debo decírtelo. Gracias por tenerte como modelo de bien nacido, gracias por creer en el honor, gracias por tener tu apellido, gracias por ser católico, argentino, hijo de sangre española, gracias por ser soldado, y gracias a Dios por ser como soy, que es el fruto de ese hogar donde vos estás criado. Hasta el reencuentro, si Dios lo permite. Un fuerte abrazo. Dios y patria, muerte, poder. ¿No? Increíble. Murió jovencito, tratando de cuidar a sus soldados, y es uno de esos nombres grandísimos que tenemos, pero también es uno de esos nombres que los argentinos no hemos olvidado. Interesante, es emotiva la lectura que nos ha brindado, maestro, esa carta, ¿no?, de este héroe argentino, y tantos hombres y mujeres, ¿no?, argentinos que lucharon, cada uno en su forma, cada uno en su trinchera, cada uno desde su casa, desde su cuartel. Es encomiable, ¿no? Es digno de seguir ese amor y ese coraje, ese arrojo por su patria. La guerra es terrible, y los hombres también somos terribles, maestro. ¿Ocurrieron crímenes de guerra en esta conflagración? Que en las islas pudo haber pasado cosas que pueden calificarse como crímenes, como el hundimiento del general Belgrano afuera de la zona de exclusión, por un submarino nuclear, arma prohibida, o el uso de algún armamento prohibido, como las bombas de racimo, o algún fusilamiento que pudo haber habido en el fragor de la batalla. Pero yo creo que los crímenes mayores se cometieron, y en los dos lados, en la posguerra. En el combate hubo 649 argentinos muertos, de los cuales más de la mitad fueron en el hundimiento de ese barco, el general Belgrano, pero en pocos años esa cantidad de muertos fue superada por suicidios que hubo entre los combatientes, entre los veteranos de guerra, tanto en Argentina como en Inglaterra. ¿Y eso es por qué? La guerra siempre debe dejar heridas. Tengo muchos amigos veteranos y lo puedo ver.
Pero lo peor fue el olvido y el desprecio con que muchas veces se trató a los excombatientes. Ese es la verdad un crimen que yo no puedo tolerar, porque, como te decía, he visto la generosidad con que la gente fue, y el olvido es un crimen imperdonable. La verdadera derrota estuvo no en haber combatido como se combatió, sino en haber perdido la posguerra, en haber olvidado a los combatientes. Recién ahora, cuando ya son todos viejos y peinan canas, recién ahora se les está dando en algunos lugares, escuelas, el recuerdo que merecen. Pero ustedes que también han vivido guerras, claro, también deben saber lo que es el olvido hacia aquellos que ofrecieron todo lo que tenían, que era su vida, y eso es algo, un dolor que no se puede perdonar, que no se puede olvidar en una nación que olvida a sus mejores hombres, realmente no tiene perdón. Sí, maestro, usted ha dicho una verdad. Nosotros también hemos tenido muchas guerras. La guerra reciente, desde el año 41, por ejemplo, una guerra en que ganó el Perú, no se recuerda, ¿no? Es terrible, y a estos hombres que ya han ido desapareciendo, quedan unos cuantos nada más de estos veteranos de guerra, excombatientes del 41, están yéndose así, ¿no? En algún momento se les ha hecho reconocimientos, pero se cansaron, creo, se han olvidado ya, ¿no? También hemos tenido este conflicto de Tiwinsa, ¿no? También a esas personas también no se acuerda nadie. La guerra contra el terrorismo, también hemos tenido ahí, hasta hace poco, muertos, pero nadie se acuerda de estos hombres que han luchado por la patria. Y eso creo que es un mal terrible en la humanidad, ¿no? Esperemos que algún día cambie, ¿no? Pero para cambiar eso tenemos que hacer este tipo de conversaciones, ¿no? Recordar y hacerles conocer a las nuevas generaciones lo que han hecho los hombres en el pasado, y que gracias a eso estamos viviendo tranquilos, estamos gozando de una patria, de un país, somos parte de una nación, y eso es muy importante. En el Perú existe un aprecio grande por la Argentina, eso no hay duda. Desde que los peruanos formamos nuestro país con la influencia moral y militar de San Martín en la independencia, la participación de Roque Sáenz Peña en la Guerra del Pacífico, él estuvo en la batalla de Arica, ¿no? Él vio cómo murió Francisco Bolognesi. El intercambio cultural entre nuestras naciones también ha sido constante. Por lo que le pregunto, ¿cuál es la posición de los argentinos respecto al papel diplomático y o activo que jugó o habría jugado el Perú durante la guerra de las Malvinas? Espectacular, así nomás. Me acuerdo haber visto un cartel en algún partido de fútbol entre las selecciones argentinas y peruanas. No sé si por allá tienen la costumbre, a veces sea que tenemos acá de silbar los himnos ajenos, y el cartel decía: a Perú nunca se lo silba, ¿no? Uh-huh. Perú es Argentina, ¿no? No solamente porque compartimos este padre de la patria que es San Martín, sino porque a lo largo de la historia nos hemos dado muestra de simpatías mutuas, ¿no? Iba a recorrer también una enemistad, no con la gente, que la gente siempre es buena, sino con las políticas que implementan una enemistad común que tenemos con el pueblo chileno, con la nación chilena, con la política chilena, que en Malvinas tuvo también un papel triste, porque en contra de todos los tratados de amistad hispanoamericana, latinoamericana, Chile apoyó abiertamente a Inglaterra, abierta y oscuramente también, de las dos formas. Y Perú fue el que mejor
respondió a esa amistad, ofreciéndonos aviones, ofreciéndonos misiles, y sobre todo el presidente de Perú de ese momento, Fernando de la Torre, puso mucho empeño en tratar de mediar, y la verdad es que si su mediación hubiese tenido buenos frutos, hoy probablemente las Malvinas estarían con bandera argentina. Así que nuestro reconocimiento hacia Perú tiene que ser siempre infinito, porque ahí se ven, en las malas se ven los amigos, y Perú fue un amigo verdadero, ¿no? Con militares que se ofrecieron a combatir, con armas que llegaron para ayudarnos, aviones de última generación, misiles, como decía, ¿no? Fue espectacular, y aprovecho para agradecerlo, ¿no? Ya que me están oyendo peruanos, no podemos sino mantener en el corazón ese agradecimiento por siempre, ¿sí? Desde ya lejos, el país que más se solidarizó con el nuestro en aquellos tiempos. Bien, maestro Franco, realmente ha sido emocionante escucharlo, muy ilustrativo, muy nutritivo también, y estamos seguros de que los escuchas de Contracultura Podcast estarán contentos de haber escuchado de propios labios de un estudioso argentino la historia de esta guerra. Nos comprometemos con usted, maestro, para tener una segunda entrevista sobre el tema, para ir ya detallando algunos combates, ¿no? El armamento que se utilizó, y porque hay muchos amigos, muchos seguidores que les interesa este tema. Le agradezco nuevamente, maestro, la disposición de su tiempo, y le solicito se despida de Contracultura, de Huancavelica y del pueblo peruano en esta oportunidad. Yo estaría feliz de volver a hablar de Malvinas, pero la verdad que sería lindo invitar a algunos de los que estuvieron. En todo caso, puedo pasar los contactos, teléfonos de combatientes, tanto de tierra como a esos aviadores geniales que cometieron, que llegaron el heroísmo hasta el extremo. Así que creo que la palabra tiene que ser de aquellos que estén. Me encantaría que los oyentes les guste. Por otro lado, querría felicitar, cuando me invitan acá, me pongo a chusmear el programa Contracultura, también con envidia espectacular, realmente esa visión amplia que se tiene de la cultura, y la necesidad de una contracultura hacia esa falsa cultura que nos está dominando, es un trabajo muy, muy bueno. Por otro lado, también me puse a chusmear qué lindo que es ese lugar, donde están ustedes, pero qué envidia que me dan esos paisajes, felicitaciones para todos los que viven ahí. Qué lindo que es Perú, qué lindo que es el lugar, Huancavelica, y qué lindo que es el programa. Así que infinitamente agradecidos por la invitación. Muchísimas gracias por sus palabras, maestro, y vamos entonces a coordinar y tener ese honor de conversar con los hombres que estuvieron en la misma acción bélica, ¿no? Le agradecemos por el tiempo y lo que nos ha ilustrado. Esperemos que se cuide mucho también allá en Argentina, y a seguir adelante, maestro. Bueno, esperemos seguir en contacto. La verdad que les mando un gran abrazo a todos, un abrazo sanmartiniano, que es aquello que nos unió desde el principio y que algún día también valdría la pena charlar, ¿no? Así es, maestro, así lo vamos a hacer. Vamos a hablar sobre el Gran San Martín. Muchas gracias, maestro, por su tiempo, y nos estamos escuchando. Gracias, Jorge.